Buenas tardes. Buenas tardes, amigo, hermano. Mi nombre es Andrés Bustos Flores y es un privilegio para mí el poder expresar por este medio una pequeña porción de la palabra de Dios para todo aquel que quiere deleitarse en ella, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual más importante para toda la humanidad y por esa razón deberíamos de dar, debe- deberíamos de alimentarnos de ella y de esa manera podamos vivir para siempre y no muramos eternamente separados de Dios. Por esto mismo debemos darla a conocer a todas las personas que así se alimenten también de ella y puedan vivir todos con Dios para siempre en su reino. Y así mismo, hermanos, vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19:16, que dice: He aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hermanos, en este pasaje de la palabra de Dios nos damos cuenta de la necesidad de un hombre que tuvo el privilegio de hacerle esta pregunta al Hijo de Dios o a Dios mismo acerca de una duda que él tenía de cómo tener la vida eterna. Este hombre, aunque llevaba una vida de acuerdo a la ley de Dios, este hombre entendía y sabía que le faltaba algo por hacer. Por eso le hizo esta pregunta al maestro: ¿qué más me falta por hacer, maestro, para tener la vida eterna? Hermanos, vemos que en estos tiempos poca gente hacemos esta misma pregunta al maestro: ¿qué más me falta por hacer, maestro, para tener la vida eterna? Porque la realidad es que a ninguno o a nadie que no conoce la palabra de Dios siente esta necesidad en su corazón de hacerle esta misma pregunta al maestro: ¿qué más me falta por hacer para tener la vida eterna? Y nadie o pocos la hacen porque ellos creen en sus tradiciones y costumbres y creen que haciendo todo esto que ellos hacen los llevará a la vida eterna. Asimismo también creen que van seguros por ese camino. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Aquí en su palabra, Dios nos muestra que hay muchos caminos de muerte que el hombre no conoce por su ignorancia y por falta de conocimiento de la palabra de Dios en su corazón. Asimismo, en este pasaje de la palabra de Dios, Él nos muestra que ellos van por un camino equivocado. Pero ahora nosotros, los pocos o los muchos que conocemos la palabra de Dios, no les mostramos con la misma palabra de Dios lo que se debe hacer o el verdadero camino. Como dice la palabra de Dios en San Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros, conociendo la verdad y el verdadero camino, eso deberíamos mostrarle, que Jesucristo es la verdad y el único camino que lleva al Padre y asimismo a la vida eterna. Pero aún nosotros, con los afanes de nuestra vida, no nos damos el tiempo necesario de servirle bien a Dios como Él nos lo demanda. Porque nosotros tampoco, conociendo la palabra de Dios, le hacemos esta misma pregunta al Maestro: ¿qué más me falta por hacer para tener la vida eterna? Y no se la hacemos porque somos conformistas, porque creemos que ya lo hicimos todo con solo ser salvos o con asistir a nuestra congregación o con apoyar en alguna obra. Y además no lo hacemos porque sabemos que traemos algo oculto en nuestro corazón y no queremos ver eso. Y eso es lo que a veces nos impide sentir un pleno gozo en nuestras vidas y servirle plenamente a nuestro Dios. Así mismo, hermanos, vemos a aquel hombre que tenía una duda de cómo tener la vida eterna. Y esa duda que aquel hombre tenía, el maestro se lo reveló, porque dice la palabra de Dios en Mateo 19:21, que le dijo el maestro: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres,
y haz tesoros en el cielo, y ven y sígueme. En este pasaje de la palabra de Dios, el maestro le mostró su duda de cómo tener la vida eterna, pues él le hizo una invitación de que hiciera obras agradables delante de él y le siguiera, que se desprendiera de lo que le estorbaba para poder seguirlo y lo diera a los pobres, que así le mostrara su amor a él y a su prójimo, y así empezar a hacer tesoros en el cielo y le siguiera para apoyarlo en su obra misionera. Pero dice también la palabra de Dios en Mateo 19:22, que aquel hombre, cuando oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Así mismo, hermanos, seguimos viendo en este pasaje de la palabra de Dios la gran tristeza de aquel hombre que prefirió sus bienes materiales que el hacer tesoros en el cielo y el seguir al Maestro. Asimismo dice la palabra de Dios que el Maestro le mostró lo que le faltaba por hacer para tener la vida eterna. Y a aquel hombre le faltaba también el ser perfecto. Y ahora a nosotros también nos falta el ser perfectos, no en la perfección de Dios, porque solo lo es perfecto, pero sí desprendiéndonos de lo que tengamos y apoyando al que menos tenga. Y esto no es la perfección total, pero es parte de... Porque según la palabra de Dios, esto le faltaba a aquel hombre, pues tenía fe sin obras. Porque dice la palabra de Dios que cuando el maestro le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, se fue triste con la dureza de su corazón, porque tenía muchos bienes materiales y porque nunca compartía de lo que tenía, haciendo obras agradables delante de Dios, ayudando, compartiendo a su prójimo de lo mucho que tenía. Porque dice también la palabra de Dios en Mateo 6:21, que a donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y el corazón de aquel hombre estaba puesto en sus bienes materiales. Y esta era la duda de aquel hombre, pues tenía su amor puesto en sus bienes materiales. Y tú, hermano, ¿dónde quieres que se quede tu corazón? ¿En la tierra o en el cielo? Asimismo, mejor sigamos al Maestro y hagamos esos tesoros celestiales y no terrenales. Y nosotros sabemos que los celestiales, llevando la palabra de Dios a todos los necesitados, escuchen o dejen de escuchar, trabajando en la obra de Dios sin quejas, amándonos unos a otros y a nuestro semejante como a nosotros mismos, siguiendo al Maestro sin importar lo que se quede atrás. Asimismo, confiando y confirmando nuestra fe en el Maestro, siguiendo sus pasos, sirviéndole cada día con amor, haciendo su voluntad, para tener esa seguridad que tenía el apóstol Pablo, como lo menciona en 2 de Timoteo 4:7 y 8, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y así tener la seguridad de tener la vida eterna y no tener la duda que tenía aquel hombre que le hizo esta pregunta al Maestro, ¿qué más me falta por hacer para tener la vida eterna? Asimismo, hermanos, ya es tiempo que empecemos a hacer esos tesoros celestiales y no terrenales para tener la seguridad de tener la vida eterna. Creyendo eso por fe, pero asimismo también trabajando en la obra de Dios, no esperando nada a cambio de los demás, sino tengamos la seguridad que Dios nos resucitará así y no tengamos que preguntarle al Maestro, ¿qué más me falta por hacer, Maestro, para tener la vida eterna? Hermanos, escuchemos este gran llamado que Dios nos hace a todos los seres humanos de que realmente trabajemos en su obra en estos tiempos de tanta necesidad, de tanta gente perdida, que no les importa el conocimiento de Dios, ni les importa a escuchar nada acerca de Él.
Pero nosotros, conociendo supuestamente, nada hacemos por aliviarles ese dolor. Hermanos, es tiempo de que realmente trabajemos para Dios con seriedad, para poder tener la esperanza de que un día estaremos enfrente de Él y nos haremos tan avergonzados. Gracias, hermanos.